Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y seguimos con esta epístola a los tesalonicenses. Y algo que tenemos que tener en claro, lo que dice acá esta diapositiva, que la iglesia se conoce por su fe, amor y esperanza. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Que como iglesia lo que nos caracteriza es la fe, el amor y la esperanza. Y vamos a compartir entonces Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 8. Pueden buscarlo ahí en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 8. Si lo tienen, como siempre los animamos a que lo declaren, a que juntos declaremos esta palabra en voz alta, ¿no? Que salga la palabra de Dios. No sé qué página será en la versión esa, la Biblia que tienen ustedes. Página 1096. 1096. ¿Encontraron? 1996. Arriba están los numeritos, creo. Si no, lo pueden leer de aquí, que está en pantalla también. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Debemos recordar que Pablo tenía una misión concreta, ¿no? Y que tenía que ver con esto de llevar el Evangelio a aquellos que no eran judíos, ¿no? A los gentiles. Entonces, claro, Pablo fue a Tesalónica, estuvo ahí, pero como hemos visto semanas anteriores, se levantaron en contra de Pablo y lo echaron a Pablo de Tesalónica, ¿no? Como dice ahí, lo expulsaron, no hubo oposición, no hubo impedimento. Pero ¿cuántas veces tenemos impedimentos en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasan cosas que vienen a impedir y parecería que esto no nos permite avanzar? Y esto fue, ¿no? Por eso ahí está la imagen, Pablo está dentro de un recuadro, ¿no? Está encerrado, Pablo no puede salir de esta situación. Y a veces hay situaciones que nos pasan en la vida, la cual nos tienen como encerrados. Pero esto permitió que Pablo, ¿no? La semana pasada entregamos las cartas, ¿no? Cómo Pablo pudo escribir cartas que al día de hoy son una bendición para nosotros. Entonces, ver que Pablo estaba ahí, ¿no? Estorbado, dice la palabra, por Satanás. Y parecería que todo se complica, ¿no?
Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo que no vaya. Y así es que fue a Europa y llegó a Tesalónica, pero el Señor permitió que Satanás lo estorbara para que no pudiera volver. Él estaba desesperado por volver a ver a los hermanos, a la iglesia ahí en Tesalónica, ¿no? Pero algo pasó por lo cual no podía, el diablo estaba estorbándolo. Pero hay algo que tenemos que tener en claro, que el Señor nos ha confiado el Evangelio. Y esto es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. No, Pablo da testimonio que ahora la palabra de Dios fue confiada a nosotros para que podamos darla y compartir a otros, ¿no? Por eso, ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 4 al 8, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y sigue diciendo esta carta de Pablo: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Una iglesia que estaba activa, una iglesia que estaba tan vigente, tan presente, que predicaba el Evangelio. Y hoy, ¿qué necesidad que hay? ¿No? Yo digo, hoy es un día particular para algunos, ¿no? Festejan el Día del Padre y lo vemos. ¿Dónde está? Festejando el Día del Padre, pero no dándole lugar a Jesús, no poniendo el reino en primer lugar, ¿no? Y eso, la iglesia de Tesalónica estaba expandiendo el mensaje, lo llevaban hacia todos lados, ¿no? Porque, como dice, el Señor nos ha confiado el Evangelio. Y algo que resalta acá es la trascendencia de la fe. Cómo esta fe iba trascendiendo, ¿no? El Evangelio, la palabra de Dios que hoy tenemos, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por un lado nos produce gozo. Hoy estábamos acá cantando, ¿no? Venimos temprano, preparamos. Lo hacemos con gozo, con alegría, porque es para el Señor. Pero eso no quita que a veces haya tribulaciones, momentos difíciles. ¿Quién no ha pasado por un momento difícil, ¿no? Esa palabra tribulación viene de la palabra tribulum, ¿no? Que es una palabra donde estamos atribulados, angustiados, afligidos. Pero acá vemos en la iglesia que la obra de Cristo, ¿no? Por eso hay una NIH, un nuevo hombre. El nuevo hombre es aquel que tiene a Jesús en el corazón y ahora ha cambiado, ¿no? Antes andaba oprimido, angustiado, todo mal, pero ahora en Cristo podemos tener aflicciones, pero como dice la palabra, no temas. Jesús nos dice: no temas, yo he vencido al mundo. Y esto nos asegura que somos más que vencedores, tenemos victoria. Por eso somos de ejemplo a otros, ¿no? Y por eso divulgamos la palabra. Esta fe que nos habla de extendernos. Por eso podemos decir que la fe se ha extendido. ¿Qué significa extender? Según el diccionario, extender es salir. ¿No? Puede ser literal o figurado. Partir, proceder, entrar, escapar, extender, llegar, adelantar, apartar, difundir. Entonces, hay un mensaje que es muy concreto en lo que la palabra nos está diciendo. Debemos extendernos. Debemos, ¿no? Qué lindo cuando el otro día un pastor me decía: te voy a compartir las primicias. Y me muestra un plano que están extendiendo la iglesia. No, una iglesia debe tener una capacidad para 80 personas y ahora la iban a extender a 300 personas. Qué lindo, qué glorioso es ver que podemos extendernos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el mensaje de la iglesia de Tesalónica para Pablo? Para la iglesia de Jesús de todos los tiempos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos dice hoy a nosotros? Que es tiempo de
de seguir extendiéndonos. Debemos extendernos, debemos compartir la palabra de Dios a muchos, ¿no? A muchos. Entonces, creo que esto es lo importante y que la palabra opere en nuestros corazones, ¿no? Que no haya cosas, situaciones que nos aparten del plan y propósito de Dios. Ahora, encontramos que Pablo estaba ahí soportando, ¿no? Dice lo que hemos leído, por lo cual declara no pudiendo soportarlo más. Y acá hay algo que tenemos que entender. Pablo no soportaba más no poder ir a ver a la iglesia de Tesalónica. No aguantaba más. Pero hay algo que es muy interesante, lo que significa la palabra soportar en el griego, en el original. ¿Y saben lo que significa? Techar, cubrir con silencio, seguir aferrado a su idea, ¿no? Que era volver a Tesalónica, pero había un techo, había un límite. Él quería volver y era bueno volver a Tesalónica, a ver a los hermanos, no era algo malo, pero no tenía que ver con lo que Dios quería. Entonces, ese soportar es ponernos un techo. ¿Y cuántas veces nos ponemos un techo, no? Porque fíjense que no habla de un límite, sino que el techo está arriba, porque las cosas de Dios son siempre para arriba, siempre para más. Pero acá la palabra dice que Pablo tenía un techo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismos nos ponemos techos? No puedo avanzar en esto, no puedo, y estoy ahí, y estancado, estoy encerrado como Pablo, ¿no? Pero por causa de poder ver, o no poder ver, mejor dicho, lo que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Entonces, entender la palabra de Dios, todo lo que habla Isaías 54, ¿no? Que lo hemos visto en su momento, que nos habla de lo nuevo, nos habla de lo que trasciende, ¿no? Y acá viene una palabra que es muy conocida, pero que describe muy bien el proceso en el cual quizás podemos estar atravesando, que es la palabra metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? ¿No? Ese proceso donde el gusano que anda ahí arrastrándose en un momento determinado entra en un capullo y queda ahí atrapado, no se puede mover. Y ahí sucede ese milagro, ¿no? Que ese bicho que andaba ahí arrastrándose por la tierra, feo, pasa ahora a transformarse en algo totalmente diferente, ¿no? Una mariposa hermosa, que vuela, anda en las alturas, ¿no? Y ese es el proceso en el cual nosotros, por eso Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial, ¿no? Y tenemos una misión como iglesia, que es compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es esta misión que tenemos ahora? Extendernos, ¿no? Extendernos en la estrategia celestial, con los recursos celestiales. Por eso hablamos de extenderse, y extenderse es abrirse a lo nuevo. Y este es el mensaje, hermanos, que tenemos que entender hoy, ¿no? Y lamento tanto que hayan faltado tantos hoy, ¿no? Porque Dios nos está diciendo algo, es tiempo de extenderse. Ahora la pregunta es, ¿en qué me extiendo? ¿O cómo me extiendo? ¿No? Entonces, debemos abrirnos a lo nuevo. ¿Cuántas veces tenemos en nuestra vida, ¿no? Y yo hablo por mí, ¿no? Soy el más viejito acá de todos ustedes, así que miro mi vida y cuántas veces hay procesos que son cíclicos, ¿no? Y otra vez estoy en la misma situación. Y otra vez me pasa lo mismo, ¿no? Quizás les ha pasado eso. El apóstol Pablo decía, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, ¿no? Y a veces, como los chicos, ¿no? Cuando se mandan una, ¿no? Y el padre o la madre va y los corrige, y no, te prometo que no lo hago más. Y pasó 10 minutos y otra vez lo volvió a hacer, ¿no? Ahora, claro, en nuestra fuerza no podemos cambiar, por más
que nos esforcemos, por más que nosotros digamos, bueno, ahora sí voy a cambiar, no puedo cambiar. Si Cristo no interviene en nuestras vidas, el hombre natural no puede ser transformado. No puede ser transformado en nuevo hombre. Solo la obra de Cristo hace que nosotros podamos ser transformados. Pero por eso el Señor nos está animando a extendernos, a salir, a cambiar esa rutina, a cambiar esas cosas que por tantos años quizás quisimos cambiar y no pudimos, ¿no? Por eso la palabra, y vamos a ver algunos versículos de aquí de Isaías 54, ¿no? Que nos dice: ensancha, y muchas veces lo cantamos este pasaje, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Nos está hablando de crecer, de extendernos, de reforzar aquello que va a sostener todo esto. Y es Cristo. Cristo es el que nos sostiene. Entonces, podemos estar pasando por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere llevarnos a lo nuevo. Dios quiere llevarnos a que conozcamos lo que ahora podemos vivir en Él, ¿no? Y esto es lo nuevo de Dios. Y si avanzamos ahí en Isaías 54, ¿no? Es para heredar las promesas de Dios. ¿Y qué dice 54:3? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, ¿no? Y qué bueno acá que los que están tienen hijos, ¿no? Y acá, entonces fíjense que si yo me extiendo y le creo a Dios, la promesa de Dios es que mis hijos van a heredar naciones y habitarán las ciudades asoladas. Hay una promesa en este extenderse de parte de Dios. Es para romper con los límites que muchas veces, ¿no?, están puestos por las iniquidades, tantas situaciones, ¿no?, que vemos que se dio en el abuelo, se da en la vida del padre y a veces se repite en la vida de los hijos. Ahora, la palabra es muy clara, viene a decirnos: te vas a extender, va a cambiar esa realidad, ¿no? Cuando uno mira hacia atrás, ¿no?, mira la vida de su padre, la vida de sus abuelos, quizás si conoció a su bisabuelo, ¿no? Pero Dios viene a traer cosas nuevas, a traer cosas diferentes. ¿Y qué es esto de heredar las promesas? Quiere hablar de que es tiempo de extendernos, y esto se repite en muchos versículos. Yo quiero leerles en el Génesis, ya en el comienzo, en el capítulo 28, en el versículo 14, dice: será tu descendencia, ¿no? Y piensen ahí, pongan el nombre de sus hijos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa es la bendición que fue sobre Abraham, ¿no?, pero que también nos alcanza a nosotros. Y en el 22:18 de Génesis dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, qué importante es obedecer al Señor. Y obviamente sabemos que no hay juicio y nadie está para condenar a nadie, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿habrán sido obedientes a aquellos que hoy, por diferentes cosas, no vinieron? Sabemos que hay algunos hermanos que están enfermos, nos avisaron, ¿no?, y oramos por ellos. Pero los que, pudiendo venir, obedecieron a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, dice Génesis 12:3, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es por la fe, es creer a lo que el Señor nos quiere decir. Por eso teníamos ahí los versículos, perdón, me olvidé de pasar. Estos son los versículos que hemos leído
recién, ¿no? De Génesis. Ahora, el extenderse es por el amor de Jesús, por su iglesia. Entonces, esto es lo que debemos entender, ¿no? Que Jeremías nos habla: con amor eterno te he amado. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Entonces, entender cómo el amor por la iglesia se manifiesta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos extendamos, para que vayamos a más, ¿no? Y no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él, es que ahora operan en nosotros, y gracias a esto es que nosotros podemos extendernos. Asegura su enseñanza y la multiplicación de su paz. Fíjense lo que dice ahí Isaías 54:13: y todos tus hijos. Y esto qué hermoso, qué bendición saber, ¿no? Que dice la palabra que serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La experiencia de lo que vivimos cada día acá en el colegio: ¿cuántos niños necesitan paz? Uno puede decir, pero un niño, ¿qué problema puede tener un niño pequeño? ¿No? Problema tenemos nosotros, dicen los adultos. Pero en la dimensión de un niño, y esto lo vemos, lo podemos oír, ver, hay niños que están muy angustiados, muy atribulados por las situaciones que ven en la casa, a veces la violencia que se vive en los hogares, por las necesidades. Cuando oramos pedimos que quien tiene algún pedido de oración, y ahí levanta la mano y te pido por mi papá, por el trabajo, por abuelos que están enfermos, y todo eso necesitan ser ministrados estos niños. Pero la palabra nos dice que Él va a multiplicar la paz de nuestros hijos. Por eso este extenderse nos libra de la opresión y del temor. Y esto es glorioso. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice ahí Isaías 54:14: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces, saber que la justicia, ¿y qué es la justicia? Lo que operó en Jesús. Aquel que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo fue a la cruz, murió por nosotros, por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, ¿no? Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa justicia ahora adorna nuestras vidas, y fíjense lo que dice: estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Entonces, ¿cuántas veces viene la opresión, viene el temor? Ay, no, pero tengo miedo, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro. No, pero la palabra viene a aclararnos que Él nos libra de toda opresión y de todo temor. Y no solamente esto, sino que nos libra de los enemigos. Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Entonces, ¿puede haber gente que quiera levantarse para hacernos mal? Claro que sí. Pero ¿cuál es nuestra certeza? Que van a caer delante nuestro. Entonces, el extendernos es para entrar y vivir ¿en qué? En más excelencia. Porque es la palabra de Dios. Es lo que el Señor viene a afirmarnos en su palabra. Por eso Pablo es un verdadero ministro de Cristo, porque tenía el corazón de Jesús por la iglesia. Él tenía clara cuáles eran sus decisiones de fe para poder extenderse, ¿no? Y acá hay algo que tenemos que tener claro, que Pablo, por causa de que él se sentía cerrado y se había puesto ese techo, se dio cuenta que no era el propósito de Dios de que él volviera a Tesalónica. Si hubiera vuelto a Tesalónica, seguramente no hubiera escrito las 13 cartas que escribió y que tanto nos bendicen. Pero debemos recordar lo que dice Amós 3:3, ¿no? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
este principio de la unidad que es tan fundamental hoy en día para los matrimonios, ¿no? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si uno dice, no, vamos para el norte, el otro dice, vamos para el sur. ¿Y qué va a pasar? Tan difícil, ¿no? Por eso, qué importante, ¿no? Y esto lo hablamos con los varones, ¿no? Y no por una cuestión de machismo, nada que ver, sino por lo que dice la Escritura, que el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, Dios puso al varón para que conduzca, ¿no? Como dice Pablo, yo te enseño esto para que sepas cómo conducirte en la casa. Entonces, un varón que sabe conducirse conforme a la Escritura, ¿qué va a pasar? Va a tratar a su esposa como a vaso frágil. La va a cuidar, la va a amar con el mismo amor de Cristo, el mismo amor que Cristo amó a la iglesia. Con ese mismo amor va a amar a la esposa. Y ahí en ese acuerdo van a poder caminar juntos. ¿Para qué? Para poder extenderse, para poder llevar la palabra de Dios. Por eso vemos acá que Pablo envía a Timoteo. Era un jovencito, Timoteo, pero lo envió a que cumpliera el plan, la misión de Dios, en esa unidad. Porque si no hay unidad, ¿qué es lo que hay? División. ¿No? Una división es porque, lo que decíamos recién, hay que ir para el norte, y el otro dice, no, hay que ir para el sur. Y bueno, sabemos todo lo que acontece cuando no hay unidad. Vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las peleas, las divisiones, ¿no? Y esto fue lo que pasó en un momento entre Pablo y Bernabé. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. Una división, pero esto habilita, ¿no?, la estrategia celestial cuando vivimos en esa unidad. Y somos enviados. ¿Por qué? Porque el ser enviado es conforme al plan y propósito de Dios. Jesús fue enviado del Padre. Y así como Él es enviado, así nosotros también somos enviados en el Señor. Por eso dice la palabra Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿No? Entonces, hay una identidad. Timoteo era un hombre de fe, era un fiel ministro del Evangelio. Y como hemos leído, es para confirmaros, exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo lo envía para afirmar a los hermanos de Tesalónica. Y de la misma manera, el Señor quiere enviarnos a nosotros. Por eso, Timoteo, en ese temor de Dios, tenía que poner en práctica lo que había oído acerca del Señor y había aprendido de parte de Pablo. En 2 de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La gracia de Dios permite que hoy estemos aquí, ¿no? Que yo pueda estar hablándoles de Dios. Eso es la gracia de Dios. Pero también es la gracia que opera en cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan hablarles a otros de Jesús, para que puedan invitar a otros al Señor, ¿no? Entonces, esto qué glorioso, porque Dios nos hace partes de este mensaje, de este evangelio tan glorioso que tenemos. Por eso, ¿qué es lo que dice Pablo? Para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Tranquilo, ¿estás pasando por un momento difícil? Tranquilo, porque hay bendición de parte de Dios. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, ¿qué significa esto? Que vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de opresión, vamos a tener momentos de tribulación, pero no para que le demos lugar al temor ni a la desesperación, sino para avanzar en el reino de Dios. Pablo era un hombre de fe, y su fe se extendió por todo el mundo y los tiempos. Nos hace bien poder leer, ¿no? Acá tenemos los escritos, todo lo que Pablo escribió, la carta
carta de los tesalonicenses, a los colosenses. ¡Cuánta bendición que es esta palabra para nuestras vidas! Ahora, debemos entender que la estrategia celestial es lo que fortalece nuestra fe. ¿Para qué? Para que el tentador no pueda tentarnos. Y hay una recompensa en el trabajo de amor. Estamos para poder vivir, ¿no?, en ese poder de lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Por eso, cuando llegamos al versículo 8, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Todo enviado vuelve. ¿Y a qué vuelve? A dar cuentas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta dar cuentas? ¿No? ¿Y qué hiciste hoy? ¿Qué te importa? No, podemos hoy hice esto, ¿qué hice lo otro? Y dar cuentas ¿de qué? De lo que hacemos. Porque todos somos enviados, ¿no? Cuando estamos en nuestro trabajo, ¿no? Y doy cuenta de lo que hago. Cuando estoy con los quehaceres de la casa, doy cuenta de lo que hago. Con las finanzas, ¿no? Te di, no sé, 10.000 pesos. ¿Y qué hiciste con los 10.000 pesos? ¿No? Dar cuentas. Y eso nos ayuda a poder vivir este evangelio que son buenas noticias. Y entender que, como dice acá, y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor. Esa fue la devolución que Timoteo hizo a Pablo. Y que siempre nos recordáis con cariño. Esto es la iglesia de Tesalónica, le estaba diciendo todo lo que estaban viviendo, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que la iglesia de Tesalónica es una iglesia poderosa en la fe y en amor. Y esto es lo que tenemos que entender. Que nosotros, como iglesia, somos una iglesia poderosa en la fe y en amor. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, que como iglesia poderosa tenemos que avanzar en esta fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice después: la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, claro, estoy esperando, ¿no? Yo tengo fe, hermano. Por eso nunca hemos llenado todas las sillas. Hoy estamos súper flaquitos, ¿no? Faltaron un montón. Pero ponemos más sillas. ¿Por qué ponemos más sillas? Porque es por la fe. Y anhelo la fe que vamos a ver este lugar lleno. Y que vamos a necesitar otro lugar o tener más cultos. Porque esa es una iglesia poderosa en la fe y en el amor. Porque la fe de la iglesia le trajo consuelo a Pablo. Y este consuelo le trajo libertad a Pablo. ¿Para qué? Para seguir extendiéndose en la misión. No puedo volver a Tesalónica, pero esto va a implicar que pueda ir a otros lados, ¿no? Y si nosotros leemos en el libro de los Hechos, en Hechos 18, después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, viene el libro de los Hechos, y 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea que, por causa de que lo sacaran, de que no pudo permanecer, comenzó a ir a otros lugares. Y si nos leemos en el versículo 5 de este capítulo 18, dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. A los judíos. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Comenzó lo nuevo. Él estaba predicando a los judíos, pero como esto lo rechazaron, bueno, entonces me voy a ir a lo nuevo. A lo nuevo. ¿Y qué dice? Y saliendo de allí se fue a la
oyendo, creían y eran bautizados. Y esto es lo que va a pasar, hermanos, por causa de nuestra predicación. Vamos a hablarles a otros de Cristo y van a venir y se van a convertir y se van a bautizar. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? No temas. ¿Qué nos dice el Señor hoy a nosotros? No temas, sino habla y no calles. ¿Pero qué voy a hablar? Lo que está pasando en el mundo, la inflación, el dólar, no sé, la situación política. No, voy a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo hizo lo que Dios le pidió. Por eso le dijo, no temas, no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie va a poder poner la mano para hacerte mal. Ahora, entender estas verdades es lo que el Señor nos quiere decir hoy a nosotros. Porque esto fue un impulso de fe y poder en el Espíritu Santo. Porque la estrategia celestial sobrepasa todo lo pensado e imaginado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios quiere impulsarnos a la fe, a la fe. Así como el otro día me decía John, es tiempo de cambiar, quiero cambiar, no quiero lo nuevo, ¿no? Y qué glorioso eso, esa decisión. Cuando nos decidimos por Cristo, cuando decidimos avanzar en el reino, ¿no? Y cuando se hace el matrimonio, es mucho más poderoso. Entonces, qué glorioso lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Que esto sea un impulso de fe para que podamos vivir todo lo nuevo del Señor. Yo quiero animarlos a que se pongan en pie y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que su Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Padre, esta noche vamos a adorar al Señor. Y vamos a declarar que Él es digno de toda gloria y que Él quiere que podamos extendernos, que lo nuevo de Dios se manifieste en nuestras vidas. Señor, tú eres el Todopoderoso, solo tú, Señor, solo tú, Jesús, solo tú, Señor. Puedes operar en cada uno de nosotros. Impúlsanos en la fe, en el amor, Señor, para predicar tu evangelio, para extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda, Señor. Que hoy sea un nuevo día, un nuevo comenzar en cada uno de nosotros, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres grande, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Solo tú puedes hacerlo, Dios. Te damos la gloria, te damos la honra. Quita todo temor de nuestras vidas. Quita